Hola familia, soy Laura Mascaró y esto es otra vuelta de tuerca. Si es la primera vez que estás aquí, te agradezco mucho la visita, te invito a quedarte y si no es la primera vez, me alegro mucho de que hayas vuelto y de que hayas dedicado estos 10 minutitos a reflexionar conmigo. Hoy hablamos de lectura en voz alta, ya os expliqué mis opiniones impopulares sobre el tema y hoy vamos un poquito más a lo práctico y os voy a dar algunos consejos de cómo lo hacemos nosotros en casa. La lectura en voz alta es una práctica que tenemos en nuestra casa. Lectura en voz alta significa que los padres le leemos en voz alta un libro a los niños. No me refiero a libros de estos muy infantiles para niños muy pequeñitos que le lees pues antes de ir a dormir con muchos dibujos y poca letra. Me refiero a leerles novelas, novela infantil juvenil, buenos libros. Ahora veremos también cómo los elegimos. Y además, en nuestro caso, casi nunca es por la noche. Sé que es muy común que el momento de la lectura en familia sea justo antes de ir a dormir. Entiendo que las familias que escolarizan y que trabajan fuera de casa, pues quizás es el único momento de tranquilidad que tienen. Pero nosotros consideramos que teniendo a nuestra disposición prácticamente cualquier momento del día, ¿por qué no hacerlo en un momento en el que estamos todos más frescos y más despiertos que no por la noche cuando ya estamos cansados y lo que queremos es dormir? Y ese es el primer punto, que hay momentos y hay espacios para leer. Es importante que cada familia encuentre, no pasa nada por probar y descartar momentos y descartar espacios. Y nosotros además solemos tener, cuando tenemos varios libros empezados a la vez, a veces uno lo lee el padre, otro lo leo yo, o a veces yo leo dos, pero los leo en diferentes momentos y en diferentes espacios. Por ejemplo, siempre tenemos un libro que yo le leo a mi hijo cuando él está desayunando por la mañana. Ese libro no se lee en ningún otro momento ni en ningún otro espacio. Cuando tenemos algún libro, ahora no tenemos ninguno, pero muchas veces tenemos un libro que leemos por la noche antes de ir a dormir, pues ese es el libro de leer en la cama antes de ir a dormir y no se lee en otro espacio ni en otro momento. No es que sea obligatorio hacerlo así, a nosotros nos funciona y lo comparto por si a lo mejor a ti también te funciona. En segundo lugar, las técnicas de lectura son importantes, hay que tener buena dicción, hay que hacer pausas y hay que poner voces, hay que hacer un poco el payaso y no solo no pasa nada, sino que es bueno. A nadie le gusta que le lean algo de una manera completamente monótona, entonces suéltate, pon voces, cambia el tono, di unas cosas más rápidas, otras más lentas, unas más altas, otras más bajas, porque eso ayuda a que también se entienda mejor lo que estamos leyendo. Y además es importante interaccionar y también involucrar al niño en la lectura. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, interactuar pues es muy fácil. El niño tiene que aprender cómo y cuándo puede interrumpir. Y no lo va a aprender porque tú se lo expliques, como mira, estas son las normas de la lectura en voz alta. No funciona así. No, tú tienes que tenerlo claro, tú tienes que haber pensado antes en este tema para que cuando el niño te interrumpa tú le puedes decir, mira, esto me lo cuentas cuando acabemos porque ahora estamos leyendo, si es que te está hablando de otra cosa. Si te está hablando del libro, puede estar muy bien, puedes parar la lectura y podéis comentar algo de lo que habéis leído. Muchas veces pueden surgir temas. O porque de lo que estáis leyendo lo habéis visto en otro libro, en otra película o en vuestra vida, alguna anécdota personal que tengáis, o porque hay alguna palabra que no conocéis. Mi hijo, por ejemplo, tiene mucho interés por la etimología, entonces muchas veces paramos para comentar palabras y para buscar en el momento de dónde viene esta palabra, qué significa. Y también lo involucramos dejando que sea el niño quien lea partes del libro. Por ejemplo, cuando mi hijo aprendió a leer, sobre todo con los cómics de Tintín, se los leía a su padre, pero él leía las onomatopeyas y luego empezó a leer el personaje de Milú. Entonces el niño puede hacer un personaje en concreto o, por ejemplo, ahora lo que hacemos con las novelas juveniles es que él lee el título de cada capítulo. Normalmente los capítulos tienen un título, no es solo capítulo primero o capítulo segundo, sino que hay un título y eso lo lee él. De esta manera ellos se sienten más involucrados activamente en la lectura. Y el melón que voy a abrir ahora es lo que me habéis preguntado muchas veces. Pero Laura, ¿cómo eliges las lecturas? Es una muy buena pregunta. Creo que es importante que no sea siempre el niño el que elige las lecturas porque él no tiene conocimiento ni tiene criterio para eso. No significa que siempre tengas tú que imponerlas y que nunca él te pueda dar una idea de esto me gusta y esto no me gusta. Pero sí pienso que es importante que las lecturas las elijan los padres
puedes hacer una selección previa y luego de esa selección le das a elegir al niño, por ejemplo. Y los criterios que yo sigo principalmente son estos. Busco que el contenido sea rico en ideas, es decir, en ideas profundas, en ideas estimulantes, que traten temas universales, que no quiere decir que sea un tostón, es que eso a veces suena, ¿será un tostón? No, si está bien escrito el libro no va a ser un tostón y siempre va a llegar más un libro que te está transmitiendo una idea importante que un libro que simplemente te cuenta como anécdotas. Entonces, lo que busco es, digamos, que sea alimento para la mente y que sea estimulante. Por eso mismo busco que el lenguaje sea de calidad. Creo que muchas veces subestimamos a los niños. No me hagáis hablar de la literatura infantil actual, no me hagáis hablar de eso. Creo que el lenguaje utilizado por el autor es muy importante, que sea un lenguaje rico, que esté bien estructurado. No solo el lenguaje, o sea, no solo que no sea un lenguaje infantilizado y que no sea aburrido, sino también que esté bien estructurado, porque si no, no se puede entender lo que me quieres contar. Entonces, por ejemplo, cuando se usan palabras muy sencillas, pudiendo usar una palabra más adecuada, más rigurosa, eso se va fuera. Cuando se simplifican los diálogos de una manera que no es ni siquiera realista, que parecen más bien dibujos animados, eso se va fuera. Cuando se repiten mucho algunas palabras, eso se va fuera, tiene que haber variedad y tiene que haber riqueza de vocabulario. Y busco que sean libros que sean capaces de estimularte intelectualmente, pero también de inspirarte. También tienen que ir a la emoción sin que sea un mensaje, digamos, obvio. Es decir, no quiero esos típicos libros que ya hasta el marketing te dice para aprender a gestionar la ira, para aprender a gestionar las emociones. No, quiero que me lleves a eso a través de tu historia y a través de cómo me cuentas esa historia. Básicamente porque lo otro me parece una falta de respeto absoluta a la inteligencia del lector y yo creo que los niños sí son inteligentes y prefiero que el niño me tenga que interrumpir para preguntarme esta palabra tan rara que significa a que me diga me aburro porque esto es para bebés. Cuando leemos clásicos, que siempre son como el libro que nunca te va a fallar, es un clásico siempre, procuro leer las versiones originales, o sea, no por el idioma, sino por el hecho de que sean íntegros, que no sean ni versiones abreviadas, ni versiones, ¿cómo se llaman? Estas que se hacen juveniles, versiones juveniles que se hacen, o versiones infantiles que se hacen específicamente para niños. No, sí, obviamente puede ser un libro que a posteriori se haya ilustrado para niños, eso puede estar muy bien, pero que no se le haya cambiado nada del texto, que sea la versión íntegra. Pienso realmente que los niños no son tan fáciles de traumar como a veces creemos y voy a contar lo que me pasó a mí, por ejemplo, con los cuentos de los hermanos Grimm. Cuando yo tuve a mis hijos, en foros de internet, mi hijo mayor ya es muy mayor, estoy hablando de una época en la que no había ni redes sociales, YouTube estaba justo empezando y estábamos en foros. Y en los foros se hablaba mucho de que las versiones que nos han llegado, sobre todo de Grimm y de Perrault, porque de Andersen no son, digamos, tan duras sus historias, ¿no? Algunas sí, pero sobre todo Grimm, que nos han llegado versiones muy edulcoradas, obviamente por ahí sale Disney y todo eso, pero en general los libros infantiles que son versiones que son abreviadas, que son edulcoradas, que les han cambiado personajes, les han cambiado finales, para que no fuesen tan duros y que realmente los originales, que eran, bueno, básicamente te los ponían como algo gore, algo terrorífico que te iba a traumatizar. Y dije, bueno, tengo que leer esto, ¿no? Porque quiero ver cuánto lo han dulcificado, quiero ver qué me estoy perdiendo, quiero ver por qué los escribieron así y por qué los hemos cambiado ahora para niños. Y cuando fui a buscar los originales de los hermanos Grimm, me di cuenta de que yo de pequeña había leído esos libros. Yo no había leído la versión edulcorada y no me había traumatizado por eso. Sí, con algunos se sufre, obviamente, pero precisamente porque te están hablando de temas universales, te están hablando de verdades del alma humana, por eso te llega y por eso no hay que dulcificarlos, porque la vida no es así de dulce, la vida no es Disney. Entonces, buscamos siempre un equilibrio entre que sean un estímulo
Por un lado a nivel intelectual, por otro lado a nivel emocional, ¿no? Y cómo me identifico o no con esas historias y con estos personajes. Y buscamos a la vez que sean lo suficientemente accesibles a nivel de lenguaje y de historias como para que los disfrutemos a cualquier edad. ¿Y dónde queda, diréis, la imaginación? Pues también yo muy a favor de la fantasía y de los libros que fomentan la imaginación y muy a favor del humor. Por ejemplo, en España tenemos un autor que se llama Juan Muñoz, que lo conoceréis por los libros de Fray Perico, pero tiene otros como la colección del Pirata Garrapata y un montón más, tiene muchísimos libros y son libros muy divertidos, llenos de anécdotas graciosas, de juegos de palabras. Muchas veces, por ejemplo, en Fray Perico siempre el nombre de cada fraile rima con la ocupación que tiene ese fraile. Entonces hay como mucho más allá de lo que es meramente el argumento de la historia, que a veces puede parecer que tampoco tiene tanto interés. Entonces, el resumen es que buscamos libros que te estimulen intelectualmente, que tengan un valor perdurable, es decir, un libro que lo puedes leer ahora o dentro de 100 años y va a tener el mismo valor porque te habla de verdades universales, y libros que además te permitan tener una conexión emocional con esas historias, que los puedas vivir, que tú te puedas como meter dentro. Por ejemplo, con La Casa de la Pradera, tú te metes dentro. En La Casa de la Pradera, si tú lees los libros, no hablo de la serie, que es otra historia, pero si tú lees los libros, realmente en cada capítulo no pasan tantas cosas. Sí, de pronto pasa algo como súper fuerte o se cambian de casa y esas cosas, pero en general no pasan tantas cosas. Si tuvieras que resumir solo los hechos, no hay tantos hechos y sin embargo consigue que tú te metas y que tú estés allí con ellos y que lo vivas con ellos y te emociones con ellos. Esto más o menos sería el resumen de lo que Charlotte Mason llamaba libros vivos, y eso es lo que buscamos, un libro que esté vivo y que te haga vibrar. Y bueno, si quieres más ideas sobre la lectura en voz alta, te dejo el último vídeo del canal, que es este de aquí.